sueltos. Ay, ya ven. Ah, sí me eché, este bot sí estaba bravo. Pero bueno, pasemos a otro tema que sí es muy doloroso también. Alfonso Sayas. Alfonso Sayas, ¿qué les digo? Es un gran personaje del espectáculo mexicano. Es un tipo que era, digamos, un actor de medio pelo, sí, que pues no tenía así gran cartel, pues era cercano a grandes cómicos de la época de las carpas, en los años 70 en México, pero no había destacado, llegó tarde, llegó muy tarde a los grandes cómicos de la época del cine de oro, del cine de oro mexicano, ¿no? De la época de oro del cine nacional. Ya llegó muy tarde, pero se fue metiendo. Entonces, hasta que apareció junto con uno de los grandes de que ya había vivido grandes glorias, como el señor Borolas. Y no me refiero, ya saben, ya saben who. No, me refiero al gran actor, al maestro Borolas, que entró a trabajar a una serie que se llamaba, eh, con María Victoria, la notabilísima cantante y actriz, ¿no? La que cantaba es que estoy tan, pero tan, pero tan, y la gente gritaba de Blanquita, pero tan buena mi reina, porque sí, era verdaderamente un cuerazo. Entonces el programa se llama La criada bien criada y ella era Inocencia. Y trabajaba en una casa, ¿no? Las labores de quien apoya en la parte doméstica, pero con su humor característico, con sí, hasta cierto punto como si medio subida de tono, medio igualada, dirían las señoras copetudas, pero sacaba el trabajo bien y tenía a su alrededor un par de personajes que era Borolas y era Alfonso Sayas, ¿no? Donde le ayudaban ahí por los mandados, los chescos, las cosas, y ahí se generaba toda la comedia y todo el cotorreo de Doña Inocencia. Qué bárbaro, grandes recuerdos. Pero de ahí, a mí me sorprendió mucho cuando saltó de ese personaje que, pues sí, que era víctima, él siempre era el eterno enamorado de Inocencia, y saltar de esto a ser un personaje, digamos, bocabajeado, a pasar ya a protagonizar las grandes películas de los tiempos de la noche dorada de las ficheras del cine nacional. Las ficheras del cine nacional que hicieron época. Ahorita a lo mejor, pues grandes intelectuales, qué época tan oscura, qué época tan siniestra. Pero tenía un encanto muy particular, porque sí abría la cancha a ver cómo era el México profundo, el México del albur, ¿no? De pronto, ¿cómo que meto los pies en el agua? ¿Qué significa eso? ¿No? O sea, entonces, el albur, ese lenguaje callejero, comenzó a imperar, y también estos personajes de la vida urbana que empezaron a tomar mucha importancia. Y no es que no hubiera antes, pero las ficheras ya se convirtió en una especie de rito nacional, ¿no? De estilo de vida. Yo tenía los papás de mis cuates, ¿no? Iban y pasaban a darse su vuelta a los grandes cabarets de la época, ¿no? El Infiernito, no, cuántos, el Infierno, que era una onda muy locochona, estaba ahí en Insurgentes, o los cercanos a la zona del Blanquita, así de la zona centro de la Ciudad de México, y entonces se armaban grandes guateques, el Catacumbias, a esos grandes lugares, y ahí se perdían los jefes de familia, ahí se perdían. Tenía un cuate, si su papá dice, no, él se baja cuando está muy cansado de la chamba, se baja ahí en Eje Central, se mete al Catacumbas, se echa 3 danzones, un trago y se regresa a la casa. Eso, un descansito. Ya esas cosas no existen porque ya sabemos que la teibolera mató a la estrella del fichaje técnico. Todavía quedan por ahí algunos lugares en la Ciudad de México donde se practica la ficha. ¿Qué es la ficha? Es decir, amigo millennial, tú llevas una lana y por una lana, las chicas que están ahí bailan contigo. Y hasta ahí. Hasta donde yo sé, es hasta ahí. Habrá algunos que cuenten historias tremendas, tremebundas de grandes cuestiones orgiásticas. Eso a mí no me consta, no me consta, pero existe todavía esa idea. Además es alucinante, por eso es como regresar, es el viejo, va a darse una vuelta al San Luis ahí, en las calles de San Luis en la Roma,
es un lugar espectacular, como si entras y es de cuenta que sí va a salir don Alfonso Sayas a la padroterapia intensiva, porque de eso salió, de ser pues el peor es nada de inocencia, pasó a ser el mero padrote, el mero padrote de don Alfonso Sayas, en chorromil películas, ¿no? Una de las más divertidas es cuando Tuntún, el enano Tuntún, que tuvo sus grandes glorias con Tintán, ¿no? Un chaparrón así bravo, que salía como dueño de un antrazo y le dijo, no, mi hermano, tú tienes mucho pegue con las viejas. ¿Por qué no entras? ¿Por qué no fichas? ¿Cómo yo? Sí, pues te vas a ganar una lana. Y la película versa sobre esa historia, ¿no? Entonces es la época de don Rafael Inclán, otra gran gloria, de tantos y tantos y tantos, bueno, el Púas Olivares, cuántas películas hizo de la pulquería, pero creo que Alfonso Sayas, pues sí se los llevó de calle. Era el mero de la historia y es un personaje que, pues, por mi generación vamos a recordarlo con gusto, con aprecio. Ya seguramente, pues habrá, y claro, una lectura ya de sus películas dirá, no, es un machista, pinche falocentrista, ¿no? Y pues sí, seguramente, y tendrán razón, pero tenía un encanto, tenía una visión muy particular del humor, de la comedia, ¿no? Y todo lo que alrededor de eso, la música, las grandes Sonora Santanera hizo grandes películas, ¿no? Musicalizando esos shows, ahí aparecían. Entonces se generó todo, digamos, una cosa muy, pues interesante, todo un movimiento del tema de las ficheras, los antros, las canciones, la música, los padrotes, los borrachos, ¿no? Y ahí sale la corcholata Carmen Salinas, pues salió de esas películas. Y así, es una gran historia y creo que pues lo vamos a recordar con cariño, con cariño. Aunque mi favorito, la verdad, de esa época es don Rafael Inclán, que además él luego hizo otras cosas. Hizo, bueno, hasta teatro clásico, El Tartufo y otras cosas más. Así que recordemos al señor Sayas, mi querido Alfonso Sayas, que ha de estar en un antrazo, porque había un antrazo en el infierno, estaba en Insurgentes, era el antrazo. Y Los Cielos era un bar muy íntimo, muy chido, güey. Don Alfonso Sayas, qué maravilla. Pues ya se nos está acabando el programa, ¿verdad? Ya creo que ya no sean malos, creo que según yo nos quedan algunos minutillos. Entonces, en lo que yo voy acabando, acabando de eliminar los bots que todavía están ahí, no sean, échenme la mano, no sean gachos ahí, échenles algo, échenles frito ustedes también, no me dejen solo, no me dejen solo. Entonces, el asunto es que ahí va avanzando la cosa, y que México, siempre fiel, siempre, con los grandes historias, grandes momentos. A ver cómo acaba lo de Miguel Alemán, será entambado. Acabará Felipillo Calderón en una celda junto a Fox por la eternidad. ¿Será Loret de Mola celebrado con el premio Pulitzer? ¿Ah? Lo dudo mucho. ¿Será? ¿Qué será lo que será? ¿Cómo acabará todo este videoescandalazo? Yo creo que al final de esos videoescándalos van a poner una película de Alfonso Sayas. Así que les mando un gran abrazo, queridos camaradas, queridos compañeros. Aquí yo sigo matando bots. Les mando un gran abrazo. Y como siempre les pido de la manera más encarecida, más justa y todo lo demás, déjense ahí por su madre. Nos vemos pronto.